Hemos tratado la otra vez, cuando estaba, bueno, está vigente, digamos, el DNU que sacó el gobierno nacional, donde limitaba fuertemente el derecho a huelga y generaba un problema en particular también con la Marina Mercante, pero a través de él declaraba prácticamente todos los servicios públicos y esenciales e incluso algunos trascendentales, ¿no? Le había puesto algún título de esa característica, entre ellos las telecomunicaciones, y cercenaba la posibilidad del derecho a huelga a límites de que tenías que dejar el 50% o el 75% en una medida de fuerza de los trabajadores y trabajadoras trabajando, ¿no? Con lo cual quedaba inocuo o bastante derruido la posibilidad de la huelga. Sin embargo, esta semana, a través de la presentación que hizo la Confederación General de Trabajo, la CGT, en la justicia laboral, cesó en la acción del DNU, lo declaró, entiendo que inconstitucional, pero para poder entender esto, vamos al especialista, estamos en comunicación con Luis Roa, Lucho para todos los conocidos, abogado laboralista de distintas organizaciones sindicales que tiene la amabilidad de atendernos en esta mañana. ¿Cómo te va, Lucho? Ariel Velázquez, Pablo Suárez te saludan. Ariel, Pablo, ¿cómo andas? Buen día. Buen Buen día. día, todo muy bien, te agradecemos la comunicación. Bueno, Lucho, comentanos un poco de qué se trata este fallo que salió esta semana a instancia de la presentación que hizo la CGT, donde de alguna manera le pone un freno a este DNU del derecho a huelga. No, bueno, es como un coletazo de esta ametralladora de decretos de necesidad y urgencia que tuvo el Poder Ejecutivo la semana anterior, particularmente el DNU 340. Esto lo señalo porque estamos muy preocupados, obviamente, por el derecho a huelga, pero junto con ese DNU, el 340, vinieron otros bastante graves. Se afectaron la paritaria nacional docente y las autonomías de las organizaciones sindicales. Pero Ujú. concretamente sobre ese DNU 340, la Confederación General del Trabajo hizo una presentación ante la Justicia Nacional del Trabajo y en procura, primero, presentó una acción de amparo y solicitó en ese sentido una medida cautelar con la cual efectivamente el juzgado 3 del Fuero del Trabajo, Fuero Nacional del Trabajo, dictó una medida cautelar suspendiendo particularmente frente al pedido de CGT, los artículos 2 y 3 del DNU 340. El DNU 340 en su artículo 2 hablaba de la esencialidad de la actividad de la marina mercante, marítima, fluvial, perdón. Eh, y el artículo 3 es el que vos señalabas recién, Ariel, que vuelve a actuar como una suerte de rebote del viejo artículo 97 del DNU 70, Ujú. que supuestamente estaba ahí suspendido y estaba congelado hasta que la Corte se digne tocar esos temas. Parece que la Corte tiene otros temas mucho más importantes, de acuerdo a sus criterios políticos. Claro. Hay un rebote en la semana también, porque la Asociación de Trabajadores del Estado se presenta, y hay un pequeño detalle ahí, simplemente en función del universo de trabajadores que representa, ATE obtuvo una medida cautelar también en el juzgado 3, pero solamente con respecto al artículo 3, claro, no con respecto a la Marina Claro. Mercante, porque no son trabajadores representados por su organización. Ujú. En ambos casos, Luis, hay una labor muy importante, lo que es el fuero laboral, ¿no? Eh, Parece que ya con Macri apuntaban directamente a ello, me acuerdo las diatribas de Macri contra los abogados laboralistas. Uh -huh. ¿Te pensás que es una barrera importante todavía para los intereses del pueblo argentino, ese fuero? Sí, y es una barrera importante, pero no lo digo desde una lógica militante solamente, porque, bueno, obviamente hay una conceptualización ideológica en cuanto a la razón de ser del fuero del trabajo. Y en ese sentido, hasta por imperativo legal, suele moverse distinto, porque el fuero del trabajo tiene también una composición variopinta. Esto obligó, por ejemplo, frente al DNU 70 del 2023, a que, bueno, jueces que no están habituados a jugar al fleje lo hicieran, pero lo hicieron acorde a derecho. Eh, pero lo que hay es una arremetida feroz contra el Fuero del Trabajo, no solamente que el Fuero del Trabajo sigue dando respuestas acorde a derecho. Me estoy refiriendo a la intencionalidad de diluirlo,
el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a una justicia municipal, pasarla a la Ciudad de Buenos Aires, la avanzada feroz que está haciendo la Ciudad de Buenos Aires, creando su propia justicia en función de fallos de la Corte Suprema que han convertido a este distrito en poco menos que una provincia, cosa que dejaría exultante al mismísimo Carlos Tejedor o Bartolomé Mitre, porque han convertido a la Ciudad de Buenos Aires en una ciudad todopoderosa que hasta casi tiene más valor que una provincia. Bueno, hay un montón de elementos y sí, sostengo esto, Pablo, es un baluarte porque todavía existe el Estado de Derecho en la Justicia Nacional del Trabajo. No es casual entonces las arremetidas que hay contra la subsistencia de esta justicia que creara Perón allá a comienzos de 1945. Uh-huh. Estamos hablando con Lucho Roa, abogado laboralista. Tomo estas últimas palabras que decías vos respecto de la justicia del trabajo y el ajustado de derecho. No pareciera ser lo que está sucediendo en el Poder Judicial en líneas generales, ¿no? Esto de poder remitir, digamos, a una función tan clara como es el principio de equilibrio de las partes, ¿no? No considerar de alguna manera a la fuerza de trabajo en una equiparación con la fuerza patronal, por decirlo de alguna manera, sino que hay un espacio, digamos, de mayor debilidad en los trabajadores y la justicia operando justamente como no digo como barrera, pero sino generando ese equilibrio, digamos, entre las partes, ¿no? Mirá, esto tiene que ver con una concepción del Estado claramente no vinculada a una idea decimonómica. El Estado, ya sea cuando pensamos la autoridad de aplicación ministerial, tal vez seríamos la Secretaría de Trabajo de la Nación o de las provincias, pero también cabe decirlo con respecto al Poder Judicial, del Foro Laboral. Es imparcial, pero no puede ser neutral. Neutral frente a determinada valoración. Básicamente un valor que atraviesa a estas instituciones que te dije, que es la justicia social. Perdón, me puse en teórico, pero voy al punto y hay en función de estos valores una institucionalidad que surgió y se fue consolidando con el siglo XX. Y es fundamentalmente la organización sindical, es el ejercicio del derecho de huelga, entender, fíjate, las discusiones en el siglo pasado eran si la huelga era una libertad o un derecho, y hoy es poco menos que un reglamento muy amañado. Vos fíjate que también van contra las paritarias, también van contra los sindicatos como organizaciones, son las formas que tienen los trabajadores para defender sus derechos e intereses, pero también institucionalmente la justicia del trabajo, o también el Ministerio de Trabajo, que ya no lo es. Solamente 3 veces en la historia, después de 1945, el ministerio no fue tal. La dictadura de Onganía, el gobierno de Macri y esto, literalmente esto, no cabe otra calificación. Pero digo, son institucionalidades y son escenarios donde claramente no podemos analizarlo en términos de igualdad ante la ley, porque estamos hablando, como vos señalás, Ariel, de una asimetría de las partes. Dicho esto, la arremetida es feroz. El derecho de huelga del DNU 340 es feroz. Es más, no solamente contra lo que puede llegar a ser la concepción del Estado del siglo pasado, del Estado social de derecho. Fíjate que el DNU 340, como antes lo fue el DNU 70 y como lo fueron otros, implican una arremetida sobre las facultades propias del Congreso de la Nación, con lo cual inhabilitan prácticamente el dictado de un decreto de necesidad de urgencia. A ver, el Poder Ejecutivo interviene restrictivamente en la sanción de las leyes. ¿Cómo? Promulgándolas y publicándolas, punto. Pero acá está haciendo las leyes, está produciendo las leyes, y ahí es donde está avanzando de modo salvaje sobre una facultad propia del Poder Legislativo, que es precisamente legislar. Pero no solamente eso. ¿Qué es el decreto del DNU 340 que estamos analizando? El artículo 3 es una réplica prácticamente, y incluso lo señala el propio Poder Ejecutivo en su contestación
a la presentación de la CGT y a la presentación de ATE, es una réplica del DNU suspendido desde el 30 de enero del 2024. Ujú. Ya fue, reitero, declarado inconstitucional. Este es un DNU que su artículo 3º nació siendo inconstitucional 15 meses antes. Con lo cual, no solamente es un alzamiento en cuanto a la mecánica, dejar pisotear las facultades del Congreso, sino también es prácticamente un alzamiento al Poder Judicial, porque te estás alzando contra un pronunciamiento de uno de los poderes del Estado, el Poder Judicial. A ver, la sala de feria de la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo dijo el 30 de enero del 2024 que toda esta avanzada sobre los servicios esenciales, estos presuntos servicios esenciales que no lo son, porque son prácticamente todos los servicios que hacen los trabajadores, eran inconstitucionales. El DNU, la modalidad, ese DNU era inconstitucional. Bueno, sigue avanzando. Entonces, él asume el poder público. Totalmente. Es Lucho Roa que nos dice esto, abogado laboralista. Lucho, te agradecemos porque nos quedamos sin tiempo por la comunicación. Seguramente ampliaremos y bueno, estaremos atentos a todos los eventos de la justicia en esta semana. Y bueno, todo esto que nos señalás que siempre es enriquecedor. Te mandamos un abrazo. Les mando un abrazo y muchas gracias por el llamado.